Hola, bueno, buenas tardes jóvenes. Pues vamos a comenzar hoy. Voy a tratar de hacer este video para comenzar con lo que sería pues la primera clase virtual que de alguna manera tendríamos de gestión, de gestión cultural pues. Eh, Antes que nada quiero comenzar pues agradeciéndoles quizás la comprensión porque sé que la semana pasada no tuvimos nada. He tenido una semana bastante enredada, sé que no les he pasado sus notas, a pesar de que ustedes son cuatro nada más, lo cual debería ser fácil. Pero creo que curiosamente por eso no me he centrado tanto en revisarlos a ustedes como a otros semestres y es algo que es vergonzoso y que no debería aceptar, pero que es así. Entonces, pues nada, la idea es comenzar hoy. La idea es tener nuestro horario, el que nos asignaron, que era martes y miércoles. Por alguna razón Proyecto E dice que tenemos los jueves, pero es martes y miércoles. Y pues hoy como hacer videos, los martes como aprovechar para hacer videos, discutir un tema, y luego los jueves para discutir e ir planeando con la llegada pues, del coronavirus y la cuarentena y todo lo demás, nuestros planes de alguna manera de hacer un proyecto se vienen un poco abajo, pero yo diría solo un poco. Es decir, sí me gustaría que tratáramos de hacer algo, de crear algo, así fuera mínimamente, así fuera el inicio. Y pues la idea precisamente es que yo hablo un poco de lo que desarrollemos un día martes y el miércoles podamos sentarnos a discutir, aclarar las dudas que tengan y pues hablar un poquito más ya de lo que sería el proyecto que estaremos planeando, que ojalá nos sirva por lo menos de ejercicio, ¿no? Andrew está haciendo una tesis que es una tesis de gestión, curiosamente no sé si terminó moviendo la gestión o si desde el principio lo fue, y bueno, ya le está haciendo el intento, entonces creo que lo chévere sería que todos lo intentáramos de alguna manera. Entonces, para comenzar el día de hoy, me gustaría que habláramos un poquito, recordar un poquito de lo que eran los, los ámbitos contextuales en los que se desarrolla los proyectos de gestión. Y no sé si recordamos que está en ese momento dado, cuando hablamos de estos elementos contextuales, pues hablaba de unos destinatarios, de una dimensión territorial y una dimensión sectorial. Me dan un segundo, cierro aquí para que se vea un poco más amplio. Vamos a tratar de verlo así siempre para poder ir entre ir y volver con la cámara. Y pues esto simplemente es como para recordar un poquito cómo, cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de generar un proyecto de gestión. Entonces, básicamente tenemos tres elementos que ya hemos visto antes, que son los destinatarios, beneficiarios, usuarios o público, como quieran llamarlo. Hay una dimensión territorial y hay una dimensión sectorial. Los destinatarios son a quienes va dirigido el proyecto. Si planeamos ayudar a una comunidad de niños a que obtengan, no sé, mejor salud, pues esos serán los beneficiarios. La dimensión territorial es el espacio en el que intervenimos, ya sea la ciudad, el barrio, el pueblo. Y la dimensión sectorial, el aspecto de la cultura que nos interesa, sobre el que nos interesa trabajar, el que nos interesa abordar. Sin embargo, estoy retomando esto hoy porque sí quisiera como hacer unas puntualidades y es destinatario, bueno, ¿a quién va dirigido el proyecto? ¿A quién se dirige? Pues ya lo sabemos, niños o ancianos o las personas que quieran ayudar. Pero ojo, es un público específico con unas características específicas, es un grupo definido. En ese sentido, los destinatarios, cuando nosotros elaboramos el proyecto y hablamos de los destinatarios, no solamente decir los niños del barrio X, lo ideal es decir los niños del barrio X y mencionar algunas de sus características. Es un sector de bajos recursos, los niños que viven ahí pues asisten a las escuelas cercanas, qué sé yo, sus padres son generalmente vendedores ambulantes o son trabajadores de empresas, a lo que sea que se dediquen. Es como una mínima descripción, es como tratar de decir un poco quiénes son las personas de las que estamos hablando. No es suficiente con decir son estos o son Y. Y preferiblemente en esa mínima descripción habría que mencionar quizá algunos de los factores que pueden estarles afectando. Es decir, no solamente me digan, son niños que juegan en la calle, son niños que tienen entre tal edad y tal edad, son niños que están en tales grados de primaria. No. Digan eso, pero también traten de plantear someramente cuáles pueden ser las problemáticas en las que ellos están inmersos. La primera pregunta sería, ¿y cómo vamos a saber qué problemáticas tienen esos niños? Bueno, para comenzar, cuando uno decide hacer un proyecto de gestión, uno sabe más o menos con qué gente se va a meter. O sea, uno sabe más o menos qué tipo de población es, así no la tenga muy clara. Y en segundo, pues uno puede utilizar ciertas fuentes, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero primero vayamos a lo que es la dimensión territorial. En la dimensión territorial pasa lo mismo, es el espacio en el que intervenimos, que tiene que,
es el espacio en el que intervenimos, es decir, ya sea una plaza, un barrio, una comuna, una provincia, una región o un estado. Yo creo que aquí faltan muchos ejemplos. Puede ser hasta una cuadra desde mi punto de vista, puede ser simplemente toda una ciudad, puede ser una vereda, puede ser... Aquí están más o menos estos como ejemplos, ¿no? Plaza, barrio, comuna, provincia, región, estado. Esos están como ejemplos, no significa que sean los únicos sectores sobre los que se pueda trabajar, no son las únicas dimensiones territoriales. Realmente es cualquier sector comunitario en el que se pueda ejercer nuestro proyecto, plantear nuestro proyecto. Y bueno, ya sabemos que es el espacio donde intervenimos, que pueden ser estos, pero que tienen unas características particulares que hacen necesaria su intervención. Es decir, cuando ustedes describen esa dimensión territorial de la misma manera en la que en los destinatarios han descrito un poco de qué problemas pueden tener estos niños, estas personas, sobre las que vamos a trabajar o con las que vamos a trabajar, lo mismo sucede en la dimensión territorial. Si planean hacer su trabajo en un barrio humilde, pues no solamente decir vamos a hacerlo en el barrio Nelson Mandela o la Falda de la Popa, realmente es decir qué tiene este barrio, qué características tiene este barrio para que pueda llamar la atención de nuestro proyecto de gestión. Si queremos hacer un cambio cultural y ese cambio está relacionado, qué sé yo, con la pobreza, con la desigualdad y consideramos que estos espacios son sobre los que hay que trabajar, pues hay que decir un poquito cuáles son los problemas que tiene el barrio. No es solamente decir vamos a trabajar con niños de 10 a 14 años y vamos a trabajar en el barrio Nueva Esperanza. No, o sea, porque esos niños, porque el barrio Nueva Esperanza. Por eso es que estamos hablando de características, caracterizarlos para saber por qué esos son los lugares. Y por último, la dimensión sectorial que tiene que ver con el aspecto cultural, refiere al sector cultural en el que se interviene, es decir, en el que se trabaja, sobre el que vamos a trabajar. Y ese sector también debe contar con unas características particulares, es decir, con unos problemillas, con unos problemitas. Ahora ustedes dirán, pero ¿qué problema puede tener el sector cultural? Disculpen, bla, bla, bla. Por ejemplo, si quieren hacer un proyecto de un cineclub o enseñarles cines a los niños en un barrio, pues la primera pregunta sería, ¿pero y qué problema tiene el cine? ¿Por qué tenemos que mencionarlo? ¿Cuál es la importancia quizá de aclarar un poco y de ser tan específico y utilizarlo como un problema? Miren, el cine no tiene problema. El problema real sería si esos niños saben de cine, si esa comunidad sabe de cine. Y eso sería lo que plantearían. Dirían algo como, ¿por qué escogimos esta dimensión sectorial? Bueno, porque primero porque consideramos que el cine hace parte de la cultura, que el cine hace parte de nuestro diario vivir, que el cine a veces sirve como reflejo de la sociedad. Y segundo, que en este sector la gente no está tan acostumbrada ni a reconocer el buen cine, en caso de que quieran tener un cineclub, y mucho menos a hacer cine. ¿Sí está claro? O sea, en la dimensión sectorial, el problema no es como tal el sector, el problema es cómo está la gente ante ese sector. En ese sentido, por ejemplo, si, esto está un poco lento, si la gente sabe de lo que ustedes van a hablar o tiene una noción, bueno, no puedo colocar eh, la burbuja de texto que quería colocar, pero básicamente, si la gente sabe de lo que van a hablar, si la gente no tiene dudas sobre lo que van a hablar, si el tema, el sector sobre el que se van a basar no es relevante para la gente, no es bueno tomarlo. En el ejemplo de Andrew, que está haciendo una tesis similar, pues él va a trabajar con fotografía. ¿Y por qué la fotografía? Bueno, porque la fotografía podría ayudar a los niños con los que él va a trabajar a superarse. También podría plantear cosas como que no todos saben de fotografía, es bueno saber de fotografía porque en la actualidad todos queremos saber de fotografía, ya sea para el Instagram o de manera profesional. Y en ese sentido es que hablamos de la dimensión sectorial. Ahora, la dimensión sectorial obviamente se refiere a ciertos ámbitos que pueden tener con el ambiente cultural, el desarrollo cultural, pero pueden ir a cosas muy particulares. Pueden ser cosas de tipo relacionadas con la cultura como arte, por ejemplo, puede ser cine, fotografía, música, pero también pueden haber cosas relacionadas ya con la cultura como el comportamiento social y pueden interesarse en las fiestas, qué sé yo, en las fiestas patronales, en las propias fiestas de los barrios. Por ejemplo, si estamos en un barrio donde generalmente las fiestas terminan en pelea, pues podemos desarrollar un proyecto de gestión para evitar que ese tipo de cosas pasen. ¿Está claro?
Entonces, no es solamente pensar en la dimensión sectorial como el sector cultural artístico, también podemos pensar en la dimensión sectorial como ese sector cultural popular, ese sector cultural que tiene que ver con las raíces, con el comportamiento. Y ahí podemos hablar de, por ejemplo, de lo que pasa en la plaza de mercado. La dimensión sectorial son las situaciones de venta en la plaza de mercado. Eso sería una dimensión sectorial. Las fiestas también lo serían, por ejemplo. En Semana Santa, por ejemplo, todo lo que son las procesiones, la participación de la gente en la Semana Santa estaría dentro de la dimensión sectorial. Y eso son básicamente las tres dimensiones. Aclaramos, no solo es mencionarlas, es mencionar por qué podrían resultar problemáticas. En las dos primeras, porque ellas mismas pueden tener un problema, puede haber un problema en el sector territorial o puede haber un problema con los destinatarios. Y en la última, porque es cómo los destinatarios o la relación de los destinatarios con la dimensión sectorial puede implicar un problema, que sea que no tengan acceso, que no sepan del tema, que no identifiquen la importancia del tema o de ese aspecto o de ese sector, a eso refiere. Ahora, ¿cómo hacen todo esto? Es como, pero ¿cómo hago yo todo esto si yo no tengo conocimiento de esa comunidad? O sea, yo sé que son pobres, o sé que no tienen acceso a la educación, o sé que tienen problemas de salud, pero realmente no tengo datos. Pues ahí precisamente es donde ustedes se van a hacer una pequeña investigación en Google, como quien dice, y van a poder intentar, para poder determinar cuáles son los destinatarios y cuáles son esas dimensiones, ustedes van a buscar características, tal y como lo dice aquí. Para conocer y analizar las características de los destinatarios o beneficiarios, el territorio y el sector, podemos recurrir a diversas fuentes informativas, repito, para conocer y analizar las características de los destinatarios, beneficiarios, el territorio y el sector, podemos recurrir a diversas fuentes informativas. No siempre es necesario que apliquemos directamente encuestas o realicemos estudios, ya que cada vez más existen en el país organismos dedicados a generar tal información. Es decir, para poder hablar de los problemas de un barrio no es necesario que hagamos una encuesta y nos vayamos allá, y para poder definir la dimensión territorial, para poder definir cuáles son las características del barrio Nelson Mandela, por ejemplo, no es necesario irnos allá y preguntarles a la gente los problemas que está viviendo. No, hay trabajo de la alcaldía que se ha hecho y que de alguna manera da cuenta de eso, y uno simplemente va a la alcaldía, busca esos trabajos, los busca en Google y uno dice, bueno, miren, el diagnóstico que hay de ese barrio es este. Y en ese se basa uno para poder hacer esa pequeña descripción del sector territorial. Lo mismo con la gente, si estamos hablando de un grupo de gente, digamos de un grupo de ancianos, podemos averiguar por internet cuál es la situación del grupo de ancianos en Cartagena o en el barrio o en el sector, y de esa manera podemos entender sus características sin necesidad de irnos de campo, porque estamos apenas en una parte muy inicial. Por eso es importante precisamente que existan en el país organismos dedicados a generar tal información. Y aunque esta cartilla, esta guía no es colombiana, es innegable que en Colombia también hay organismos de tal tipo que se dedican a tal gestión. Bien, con esto básicamente terminamos lo que tiene que ver con los elementos conceptuales, contextuales, y ahora nos vamos en sí a lo que nos interesa hoy, que es el diagnóstico.